Cuando el ser humano se encuentra en situaciones extremas, donde hay mucho dolor, hay depresión, está en un lugar oscuro, muchas veces piensan en morirse, en la muerte, en el suicidio. Los psicólogos, cuando tienen pacientes que hablan acerca de deseos de morirse, tienen la capacidad de hospitalizar personas en contra de su voluntad, someterlos a tratamiento y no soltarlos y darles la libertad hasta que se hayan recuperado y vuelvan a un lugar donde se sienten bien y ya no desean morirse. Es como una especie de responsabilidad social de cuidar por aquellas personas que quieren morirse y se sabe que es muchas veces un sentimiento, un deseo temporal que al pasar pueden vivir esas personas una vida productiva y una vida feliz. Extrañamente en la Biblia tenemos una colección de héroes de la fe que también desearon morirse en su tiempo. El primero de ellos es extrañamente Moisés, que sintiendo el peso de la carga de Israel, de sus demandas, de la necesidad y de sus límites humanos, le dijo a Dios: Señor, quítame la vida. Así lo leemos en el libro de Números, el capítulo 11. Pero no solamente Moisés, también encontramos que el profeta Jonás, cuando veía con disgusto que la ciudad de Nínive se podía arrepentir y que Dios los iba a perdonar, también en ese momento de locura temporal le dice a Dios: quítame la vida. Pero no solamente él, también tenemos al profeta Elías, que luego de tener esas victorias espirituales, de derrotar a aquellos sacerdotes de Baal, y luego de correr esa gran distancia y recibir esa amenaza de muerte, entonces le dice a Dios: estoy hastiado, quítame la vida. Y el profeta Jeremías, no se nos puede olvidar el profeta Jeremías, que llegó a maldecir el día en que había nacido. Todos ellos posiblemente leyeron en el libro de Job la actitud de Job, porque Job también llegó a pedirle a Dios que acabara con su vida y llegó a maldecir el día de su vida. Pero ¿es eso la voluntad de Dios para nosotros cuando nos sentimos mal? Hoy vamos a estudiar este tema en la vida de Job y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Oramos para que el Señor nos ayude a entender. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Graba en nuestros corazones el mensaje de justicia. Que traigamos preguntas de verdad a la Biblia que iluminen nuestro estudio y nos ayuden a vivir mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 En el libro de Job no solamente encontramos los sufrimientos y las cosas que le sucedieron a Job en los primeros 2 capítulos, sino que gran parte de la importancia del libro es la reacción que él tuvo para nosotros aprender de esas reacciones y de las conversaciones que tuvo con sus amigos y con Dios. Y vamos a ver cómo comenzó Job a evaluar lo que le había sucedido a él. Vamos al capítulo 3, versículos 1 al 4. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: un varón ha sido concebido, que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Johnny, aquí encontramos a un Job que expresa sentimientos de una humanidad débil. Nosotros somos carne y hueso. La Escritura en muchos lugares menciona cuán débiles somos nosotros y que cómo dependemos del alimento. Sabemos muy bien que cuando nosotros estamos cansados, nuestras defensas están bajas, cuando tenemos hambre, nuestro carácter está alterado. O sea que nosotros somos seres físicos muy limitados y que necesitamos que todo esté muy bien, funcionando muy bien y proveyendo para nuestras necesidades, para nosotros estar en nuestras condiciones óptimas. Así que no es de extrañar, Johnny, que Job
exprese esta oscuridad humana, este deseo de escapar de los dolores y el sufrimiento que está experimentando. Rafael, sin contradecir nada de lo que has dicho, deseo desdoblar otros aspectos. Me encanta la lectura de estos versos, no por las palabras y el mensaje que traen, sino por el hecho de que nos dan una clara definición de la comunicación y el estilo de comunicación que Dios acepta y que Dios le da la bienvenida. No es una religión plástica donde se supone que siempre hables palabras bonitas y que nunca digas nada errado y que siempre digas la teología correcta. La Biblia, aquí en el libro de Job y en todas partes de ella, nos habla de la naturaleza real de la humanidad. Yo llamaría la actitud de Job una actitud de un ser humano normal ante las condiciones y la situación que Job estaba sufriendo. Es decir, los seres humanos, los cristianos, seguimos siendo seres humanos normales y debemos ir a Dios. Rafael, la primera lección aquí es: nunca abandones el diálogo de Dios, porque Dios lo espera y lo acepta. Eso es lo que yo visualizo al leer este texto. Ok, vamos a leer más de lo que dijo Job. Vamos a ir ahora a los versículos 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Johnny, este es el sentimiento de una persona que ha pasado por unas pruebas inimaginables. Es depresión. Sí, es depresión. Obviamente él no ve futuro. Recordemos, no solamente, mi mente se concentra generalmente en todo lo que perdió, pero recordemos su aspecto físico, su condición física, de que él estaba perdiendo todo. Y nos podemos identificar con el nivel de dolor y la necesidad de hallar descanso, de hallar refrigerio, de escapar de esa condición en la que está. Y el ser humano utiliza muchas formas para escapar, Johnny. El ser humano inventa todo tipo de métodos para huir de su sufrimiento y escapar, aunque sea momentáneamente, de su dolor. Una persona con los recursos de Job, hoy en día en esta condición le hubieran puesto morfina para que no experimentara su dolor. Ok, estoy pensando, yo estoy pensando no en esa parte, pero obviamente esa es una de las formas como el ser humano escapa del dolor, sino pensar en todo tipo de estrategias equivocadas para evitar el dolor y huir del sufrimiento. ¿Tú piensas entonces que Job estaba, al decir estas palabras, contemplando suicidio? Pero antes de llegar a ese punto, sí. Estoy pensando de que antes de que el ser humano llegue a ese momento extremo, el ser humano pasa por otras soluciones, que son una cantidad de drogas. El licor se nos vende en los medios populares como un productor de felicidad, de momentos de alegría, de quitar el estrés, de relajarse, de sentirse eufóricos. Pero siempre se acaba el licor y queda la realidad. Viene depresión mayor después de la alegría que viene. Después de la euforia viene depresión. Sí. Hay otras formas, el trabajo en exceso. A veces pienso que esas personas que hacen deportes extremos son personas que, a lo mejor estoy equivocado, o por lo menos en algunos sí, están huyendo de alguna realidad. Personas que viven una vida arriesgada. Comer en demasía o vomitar lo que se come para bulimia. Sí, cantidad de formas que tenemos para enfocarnos en otros aspectos y no en el dolor que estamos experimentando. Sí, sí.
Y entonces, obviamente, Johnny, estamos pensando que en el dolor humano Dios tiene mucho que contribuir. Oh, es un buen maestro. ¿Cómo podemos nosotros, entonces, como personas que sufrimos pruebas y experimentamos el dolor, hallar refrigerio o hallar descanso en Dios? Primero, continua comunicación con Dios. No importa que sea a pelearle a Dios. Me parece que en el diálogo que tuvimos anteriormente, tú mencionaste que Dios es suficientemente grande como para manejarlo. Es un chico grande. Es un chico grande. No debemos tener temor de ir a Dios con nuestras cargas. No importa el mensaje que tengamos, no importa. Debemos expresarle a Dios. Lo segundo es, debemos reconocer que nosotros tenemos limitaciones que no van a ser satisfechas. No vamos a llegar a tener la solución para no sufrir. Y lo tercero es que hemos de entender que la teología no nos va a ayudar, Rafael. Así no lo ayuda a Job y el libro no termina dándonos la respuesta. Bueno, Johnny, yo entiendo la forma como tú lo dices, pero yo voy a decir que sí nos va a ayudar. Porque yo miro a la teología y en realidad para mí la teología es el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Que ahora que estamos en un punto de balance, nosotros entendemos quién es Dios y conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios. Eso para mí es como dinero en el banco, para que cuando lleguen los momentos difíciles donde hay dolor y donde no hay esperanza y la luz está apagada, miremos hacia la cuenta bancaria y veamos, ahí hay bastante y voy a confiar en eso que conocí de Dios, aunque ahora no lo veo, aunque ahora no lo siento, pero me recuerdo en mi mente de que Dios es bueno y Él me va a sacar de este punto. Voy a arrojar mi confianza en Dios, no voy a buscar mi confianza en las cosas del mundo, porque Johnny, lo que tú dijiste debemos recalcarlo. Nosotros no vamos a solucionar el problema del sufrimiento. Hay sufrimientos que escapan a nuestro poder. Son eventos mayores. Job no podía resucitar a sus hijos muertos. Tal vez con el tiempo podía recuperar todas las cosas que había perdido. Job no podía sanar su cuerpo. Entonces él tenía que encontrar homeostasis o balance, encontrar tranquilidad aún dentro de su dolor. Y para encontrar esto, él está procurando la respuesta a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me ha ocurrido esto a mí? Y es lo más natural que hace el ser humano. Existencialmente queremos darle razón a la situación que estamos viviendo. Y en eso es que estoy sugiriendo que la teología no te va a ayudar, así como no ayudó a Job. Por un lado, pensar que Dios es el Todopoderoso y el que hace todas las cosas, lo que va a hacer es confundir, porque si Dios es el Todopoderoso que hace todas las cosas, ¿por qué me está haciendo daño a mí? Por otro lado, si Dios no es el Todopoderoso, entonces, ¿cuál es el papel de Dios? ¿Por qué? Entonces esto tiene que ser que yo no soy suficientemente bueno. Que en la Biblia una y otra vez hay alusiones a la idea de prosperidad. Y la tercera alternativa entonces es que es un asunto de, esta es la forma de alcanzar salvación. Y muchos han agarrado este camino. Inclusive en la Edad Media y hasta el día de hoy hay quienes toman flagelos y se golpean y ven el sufrimiento como la manera de ganar salvación. De purificarse. Ninguna de esas tres es una respuesta apropiada. Sí. Bueno, pero una cosa que sí nos informa la teología es que estamos en el conflicto de los siglos. Esa. Estamos en un mundo de pecado y entendemos por qué ocurre el mal en este mundo, aunque yo no estoy de acuerdo que me suceda a mí, porque yo soy hijo de Dios y tal vez estoy pensando que no quiero o pataleo y no quiero pasar por este sufrimiento. Lo cierto es que he entendido que este es un mundo de mal y tarde o temprano me va a tocar a mí, le va a tocar a Johnny y te va a tocar a ti. Y debemos de estar conscientes de quién es nuestro Dios. Y ahí vienen los 3 puntos que dijimos. Nunca abandonar a Dios. De ser honesto con Dios y decirle lo que sentimos. Y recordar que la respuesta no va a estar en lógica. No va a estar en que yo voy a entender. Porque aunque piense en el conflicto de los siglos, no lo voy a sentir como una respuesta que entiende y que explica mi situación particular.
Bien, vamos a mirar este versículo, este par de versículos en Juan capítulo 10, que nos habla acerca de el propósito de Dios para nosotros. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Johnny, ¿es posible encontrar vida y en abundancia en medio del sufrimiento? Amén. Esto es una declaración atrevida, que es fácil decirla cuando estamos bien, es difícil creerla cuando estamos en el medio del sufrimiento, pero ahí está la declaración de la Escritura. El ladrón viene para asaltar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Señor, en Él es que hemos puesto nuestra confianza. Y ese venir para tener vida en abundancia, no hemos de ponerlo en el aquí y en el ahora. Porque cerca de este lugar donde Jesús haya dicho esto, en el tiempo en que Él habló, estaba su primo hermano en la cárcel, del cual hemos hablado en otras ocasiones, Juan el Bautista. Sí. Y mientras caía la cabeza de él al plato y a la bandeja donde se lo llevaron a la iba a decir maldita, a esta mujer, sí, maldita, que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodías. Sí, esta maldita mujer, Dios estaba diciendo las palabras de Juan que acabamos de leer. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan una vez. ¡Plap! Ahí cae la cabeza. Es decir, que no podemos ponerlo en el aquí y en el ahora. Y ese es el pedacito que Job finalmente entendió hasta el final. Bien, ahora vamos a ver la estrategia de Job. Vamos a ir al capítulo 6, ese es su segundo discurso, el primero es en el capítulo 3, y ver los versículos 2 al 3. Dice Job: ojalá pudieran pesarse mi queja y mi tormento y fuera igualmente puestos en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Acuérdate de mi vida que es un solo soplo y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Por tanto, no frenaré mi boca, sino que hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. Johnny, aquí tenemos un efecto que voy a llamar el efecto de bola de nieve. En otras palabras, este es un hombre que está en sufrimiento, que todo va aumentando. Mientras más se obsesiona con lo que le sucede, peor ve las cosas, y mientras peor las ve, peor se siente, y cuando se siente peor, entonces vuelve a ver todo peor y se va aumentando y su dolor, y lo único que tiene es queja. Y él dice: pesen mis quejas y mi sufrimiento y verán que pesa más que toda la arena del mar. Se está volviendo irracional este hombre, Johnny. Está llegando al punto donde está viendo las cosas peor de lo que son. No me acuses a Job, Rafael, no me acuses a Job. No culpes a la víctima. Él está en sufrimiento y en dolor. Aquí el único culpable es Satanás. Bueno, pero él lo está haciendo peor. Él está hablando de quejarse. Por estar hablando con Dios lo está haciendo mejor. Aunque te quejes, Rafael, no dejes de hablar con Dios. La clave es no romper la comunicación con el Altísimo. No importa lo que sale de tu boca. No te despegues. Agárrate. Ok, entonces ese es un excelente punto, Johnny, porque nosotros pudiéramos llegar a pensar que el quejarnos con Dios, reclamarle a Dios, es un pecado y no lo debemos de hacer. Dios, como mencionamos anteriormente, es un Dios lo suficientemente grande como para escuchar nuestras quejas, como para recibirnos y escuchar que estamos expresando cómo vemos esta injusticia, cómo vemos que estamos cansados, cómo reclamamos a Dios que oramos y oramos y oramos y tú no me respondes, que he pedido
por tanto tiempo la solución a mi problema, que salves a mi hijo, que me consigas trabajo, que me ayudes en esto, me ayudes en aquello, Señor, y no atiendes mis oraciones. Y podemos pensar que no es bueno venir a Dios y expresarnos cuando yo creo que Dios quiere y prefiere que nosotros vengamos a Él con los sentimientos en nuestras manos, en nuestro pecho, en nuestra voz, y vengamos a Él, porque estamos viniendo a Él, no lo estamos rechazando. Es como lo opuesto al amor, no es el odio, es la indiferencia. Y eso sería mucho peor que venir a quejarse con Dios. Y Dios le duele la indiferencia. Dios busca al ser humano como un padre busca a su hijo. No importa lo que le venga a decir, el padre prefiere que el hijo esté diciéndoselo, que esté hablando con él. Eso es lo que los padres queremos, tener relación con nuestros hijos. No importa lo que nos vayan a decir. Mis hijos no siempre me han dicho cosas bonitas, aunque ellos son preciosos todos y perfectos. Yo no he dicho siempre cosas bonitas a mi madre mientras estuvo viva. Los padres y los hijos siempre tienen relaciones convolutas. La clave está no en que siempre digamos las palabras correctas, Rafael, sino que estemos presentes en relación. ¿Tú estás de acuerdo? Tú eres padre, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Y tú estás de acuerdo? ¿Qué tú dices? Yo prefiero que mis hijos me hablen para quejarse, a diferencia de que no me hablen y no quieran asociarse conmigo. Eso sería mucho peor. Eso sería la muerte. Debemos venir a Dios en nuestro dolor, en nuestro pesar, en nuestra oscuridad, en nuestra queja, nuestro odio, la rabia, cómo nos sintamos, vengamos donde Dios, pongamos todo en las manos de Dios, echémosle la culpa a Él si queremos, lloremos, porque allí en negociar con Dios es que vamos a hallar la solución y el consuelo. Y Job nos dio permiso. Y Job nos enseña que eso es lo que debemos hacer. Vamos a leer los siguientes pasajes en los versículos 14 al 17. Job dijo, el que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me han traicionado, me han pasado como un torrente, como las corrientes impetuosas. Que bajan turbias por el deshielo y mezcladas con la nieve, que al tiempo del calor se secan y al calentarse desaparecen en su cauce. Johnny, él está explicando, está hablando de sus compañeros. Quejándose, con angustia. Pero fíjate que él está hablando acerca de mis compañeros. No hicieron lo que tenían que hacer. O sea que en medio de su dolor, él está reconociendo a mis compañeros. Y eso nos habla a nosotros. Nosotros somos compañeros de personas que están en sufrimiento. Nosotros somos compañeros de personas que necesitan una palabra de estímulo. Nosotros somos la voz de Dios, las manos de Dios, el consuelo de Dios para aquellas personas que sufren. Y mira tú la regla aquí, Rafael. La regla tiene dos golpes. El uno es el que está sufriendo, que diga todo lo que quiera y que hable todo lo que quiera mientras esté hablándole a Dios. Y el segundo es el que viene a consolar, quédese calladito. Dele ministerio de presencia, que es un principio de capellanía, particularmente capellanía hospitalaria, capellanía clínica, médica. Ministerio de presencia. Usted no va a decir nada, usted no va a dar soluciones teológicas, usted no va a resolver problemas, usted va a estar presente con el sufriente y solo responder a lo que le piden. La clave es estar presente. 1, 2. Deja que el que está sufriendo diga lo que quiere y no lo corrijas. Estate presente y de esa manera combatimos la angustia y el dolor. Pero eso no fue lo que le pasó a Job. No, vamos a leer en los versículos 6 al 8 y veamos lo que sucedió. Esto fue lo que le dijo Elifaz. ¿No has puesto tu confianza en temer a Dios? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? Piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? Donde los rectos son destruidos. Yo he visto cosechar iniquidad a quienes siembran injuria e iniquidad cultivan. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, por tanto,
no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Aquí, Johnny, está una teología totalmente equivocada. Pero es bíblica completa, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Pablo. Bueno, una y otra vez la misma idea. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Y no eso podemos ser simplistas. Eso es un don del Espíritu Santo, el discernimiento. No es suficiente citar los textos. No es suficiente. Y en este caso, este hombre, en vez de apoyar a Job, está más bien añadiendo sobre él peso. Pero él está usando teología. Está usando teología, pero está añadiendo sobre él peso porque le está diciendo unas interpretaciones equivocadas. ¿Dónde es que el justo sufre? Le dice él. En todas partes. Nosotros tenemos el beneficio del Nuevo Testamento para ver a Juan Bautista sufrir inocentemente. Tenemos el ejemplo mayor en Jesús, clavado en una cruz, despreciado de los hombres y abandonado por Dios. Que si el justo sufre, sabemos que el justo sufre. Y en ese momento, Job escuchar semejante teología, me imagino que para él fue darle golpes. No, pues yo creo que él creía eso, porque ese es su reclamo. El reclamo de él es que yo soy bueno, que por qué me pasa esto, que yo soy justo, que yo no he hecho nada malo, que qué fue lo que yo he hecho, enséñame lo que yo he hecho malo. Él está igual que ellos, Rafael. Sí. Los dos piensan igual. Bueno, entonces la complejidad está en que cuando nosotros estamos pasando por sufrimiento vamos a tener una cantidad de pensamientos oscuros, de pensamientos de muerte, de pensamientos de abandono, de pensamientos de decepción, la depresión, y empieza a crearse una nube negra, una bola de nieve negra sobre nuestras vidas que nosotros tenemos que combatir. Tenemos que estar seguros, queridos hermanos, ahora en nuestro tiempo de bienestar, en quien hemos creído. Amén. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No para hacernos personas para tener una vida de sufrimiento y de mal, sino tener una vida de bien. En ese es el Dios que nosotros hemos creído y ese es el Dios que nos ama y que nos acompaña en todo momento. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de la lección. Para la semana que viene tenemos, estoy buscando el nombre de la lección, se llama La maldición sin causa, pregunta. Y esperamos que nos acompañen en el estudio, en ese importante estudio. Muchas gracias.